lo que sería Renacimiento, les habla de unos conceptos. ¿Pudieron leer eso? ¿No? ¿Hola? ¿Se hicieron el punto uno, chicos? A los que les tocó Renacimiento. Leyeron el Elland Roth sobre los conceptos de forma ideal y ordenación racional del espacio. Bueno, el punto uno, tenían que leer el Elland Roth en esas páginas y entender o exponer los conceptos de forma ideal y ordenación racional del espacio. Y en relación a esos conceptos, verificar y explicar cómo se plasman esas ideas a cualquiera de los aspectos que ustedes habían analizado de las obras europeas que les designamos. Francesco, cuando vos hablabas de que no recibiste las obras, ¿no recibiste las obras de las obras europeas? No, profe, las obras del punto 2 creo que es de barroco americano. Claro, las americanas, sí. Claro, pero bueno, en el punto uno de Renacimiento nosotros les pedimos que analicen estos conceptos de Leland Roth en relación a las obras europeas. Sí, eso sí pudimos hacer. ¿Eso hicieron? Sí. Está, buenísimo. Ahora igual lo vamos a ver grupo por grupo. En el punto 2. En el tomo 1, capítulo 2 de Historia de la Arquitectura Hispanoamericana, de Iñiguez, expone la arquitectura en América en el periodo correspondiente al Renacimiento Europeo. ¿Cómo se dieron las influencias del Renacimiento en América y qué otras influencias recibió? ¿Esa pregunta se entendió? ¿La pudieron leer bien Iñiguez y contestar? ¿Cuáles fueron las influencias del Renacimiento en América? ¿Qué les parece en relación a lo que leyeron? En la clase teórica también se habla un montón. O sea, ¿cómo en América nosotros recibimos la influencia renacentista de Europa? ¿Cuáles fueron las influencias? Les estoy preguntando, ¿no? ¿No leyeron nada? Bueno, el Eh, punto 3, que es el que nosotros todavía no queríamos que ustedes avancen, era verificación conceptual reflexiva sobre los supuestos teóricos de Roth, pero ahora en los casos americanos. En las páginas tal y tal de Leland Roth expone los conceptos de forma ideal y ordenación racional del espacio. Verifique y explique cómo se dan esas ideas según lo presentado por Iñiguez. Bueno, esto lo vamos a hacer a partir de mañana recién. Lo que nosotros queremos ver son el punto 1 y 2 en relación a las obras europeas. Bueno, vamos al punto B, que es manierismo. Yo por ahí prefiero, Pedro, como que te nos vaya mostrando y después vamos avanzando por Renacimiento, manierismo y después barroco. Dale, si querés, los primeros tres grupos podrían mostrar lo que alcanzaron a hacer de los puntos uno y Dale, 2 de Renacimiento. dale. Profe, antes de este compartir, quiero hacer una consulta. Sí. Acá va por el punto 3 de Renacimiento, entonces vio que ahí dice ambigüedad y capricho, estaría mal, sería una cuestión de tipeo, ¿no? ¿Verdad? En el punto 3 de manierismo. El manierismo. Sí, porque vio que se repiten las páginas, pero los conceptos que muestra ahí ambigüedad y capricho, y en realidad de forma orden racional del espacio. No, ¿Entiende pero lo que en el tercer renglón del punto 3? claro, pero vos estás mirando manierismo. Y la parte B de la consigna es de la misma manera que
en el Renacimiento se pide ver forma ideal y ordenación racional del espacio, cuando hablamos de manierismo se va a pedir ver los conceptos de ambigüedad y capricho. Sí, profe, eso entiendo perfecto. Pero Lo que yo eso estoy... en el punto 1 es en Europa, y cuando en el punto 3 ya va a referir a lo que pasa en América. Claro, profe, pero lo que yo voy es que la página 345 a la 365 se habla de eso, del orden racional del espacio. Ah, ya, perdón, sí, no te seguía. Sí, no, son las mismas páginas que del punto 1, digamos, porque es básicamente remite al concepto. Y el ejercicio que tienen que hacer ustedes es, bueno, ver cómo eso se da en América. Perfecto, profe. Sí, esas páginas están mal ahí. Ok. Vemos, ¿les parece alguno de los trabajos de lo que mencionamos de Renacimiento? Grupo 1. Ay, esto es en volante, cuando uno tiene que ponerse a llamar así, grupo por grupo. La intención era avanzar así casi al azar. Grupo 1, 2 y 3 queremos ver Renacimiento. 4, 5 y 6 queremos ver Manierismo. 7, 8 y 9 queremos ver Barroco. Bueno, ¿voluntarios o llamamos? Chicos, ¿tienen algún problema que no pueden presentar? ¿Les pasó algo en la semana o qué? Están todos callados hoy. Aparte, por una cuestión de respeto y de tiempo, si no hicieron el trabajo, nos pueden avisar, grupo 1 no hizo el trabajo y se termina, pero no podemos estar como esperando que alguien conteste, Bueno, no se puede trabajar así. grupo Así que les 1, pido por favor que respondan rápido. Y si Melissa no hay nadie, se Maciel, pone ausente. Cajide María Florencia, Mayra, Débora Erquía, Oviedo, Ariana Ruth, Misoni, Natalia, Sayas, Luciana. Ahí está Luciana. Recién, bueno, estamos pidiendo si pueden compartir la parte de Renacimiento, Luciana. ¿Tienen algo del trabajo o no pudieron avanzar? Ok, ¿con ninguno de los puntos? Bueno, Profe, nosotros pudimos avanzar con Renacimiento, pero somos el grupo 6. No sé si... O sea, espera, pedimos otra hora. sí, espera un ratito, vamos a ir en orden porque Bueno, vale. así de chavamos a Gracias. a los que no hicieron nada. Bueno, Luciana, media pila porque vamos a entregar esta parte, tienen que entregar el lunes, ¿sí? Chicos, a ver, yo quiero aclarar que nosotros estamos dando vuelta en la forma de dar el trabajo, les mostramos el tema de graficación, lo que nosotros estamos buscando a la hora de corregir. Y también hablamos de, ustedes ya están en tercer año, estamos con otro nivel de maduración
No vamos a estar con el mismo criterio atrás de ustedes, mandándole mail recordatorio que no se olviden de hacer la tarea un día antes. Además, Porque saben que estamos, por esto que tuvieron entrega y porque se encimaba todo mucho, estamos como una semana atrás del resto de las comisiones que son como mucho más escolares en esto. no, Nosotros, no. A lo que me refiero con esto es que no vamos a estar retándolos, directamente van a tener un bajo nivel y listo, y seguimos, ¿sí? No se relajen porque pueden, ya creo que algunos me conocen por lo menos, somos buena onda hasta que no somos buena onda y se termina, ¿sí? además como que decanta solo ustedes saben las condiciones para regularizar y todo, y bueno, si no se va, si no, no les van a cumplir, que ya depende de ustedes, ¿no? Están en tercer año. A ver, vamos con el grupo 2 entonces. Tim, Paula, Cabrera, María de Rosario, Coverstein, Nicole, Pelicer, Lucrecia, Pérez y Lourdes, Pesini, Lara. ¿Alguien del grupo 2? Hola, profe. ¿Sí? Lamentablemente nosotros tampoco pudimos avanzar con el trabajo práctico. Ok. ¿Por qué les pasó algo? La verdad que se nos encimaron, somos del mismo grupo de otras materias también y se nos encimaron muchas cosas, la verdad. Mil disculpas igual. Ok, no pasa nada, pero pónganse las pilas. Y, Sí, sí. che, y no hace falta que parece, digamos, no tengo que estar llamándole uno por uno a ver si alguno responde y se da por aludido. Cada uno ya sabe, ¿no? Cómo es esto de a qué grupo pertenecen y todo. Y también me parece muy infantil, les digo la verdad porque también me estoy enojando, me molesta que escriban por chat cual cobarde, sin prender la cámara, sin contarnos por qué pasó. Y está Si todo no, bien, ¿eh? Si tuvieran algún problema o algo, nos sí, escriben, pero sí, no pasa nada. nos cuentan como mínimamente prendiendo, no tengo el micrófono, no tengo internet, ninguno del grupo de repente tiene nada y manda mensajitos por chat. No, así no nos manejamos. Mínimo respeto, hablando en serio se los digo a todos. Bueno, a ver, grupo 3. ¿Alguien del Profe, grupo 3? yo soy el punto 3 pero avancé con Barroco, ¿no? Tipo, los otros puntos de mis compañeros no pudieron avanzar. Ok. Sí. Y ahora cuando veamos Barroco, vale lo mismo para todos, ¿eh? Sí. Sí, Pero ahora cuando veamos Barroco, vemos lo tuyo. súper. Grupo 4. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Buenas. El grupo 4. Bien, nosotros también, por cuestiones de que estuvimos un poco precipitados en la semana, no pudimos avanzar mucho, pero sí estuvimos leyendo y esas cuestiones, digamos, personalmente el punto que nos tocaba a nosotros. Nosotros, por ejemplo, estamos analizando la Biblioteca Laurenciana en Florencia y sí leímos el Elan Roth con estos conceptos que nos piden, que es la ambigüedad y el capricho, y sí lo encontramos, entendemos dónde están, lo que no tenemos es nada graficado para mostrar. Y la otra ¿Entendés? parte, lo de forma ideal y lo de renacimiento. No, profe, no tenemos absolutamente nada para mostrar, pero sí estuvimos analizando, hicimos una reunión grupal y estuvimos viéndolo, pero por cuestiones diferentes de ocupaciones de los compañeros, en general no pudimos avanzar por eso. Ok. Bueno, vale lo mismo para que le dijimos a los otros. Una cosa que no termino de entender, a ver si entre todos, porque está todo bien, sí. Nosotros también entendemos que a veces se juntan muchas cosas, pero el resto de las comisiones son como mucho más exigentes que nosotros y son más escolares, esto como les decíamos. Como no sé qué les viene mejor, si tratamos de ser flexibles y darle los tiempos que creemos que son necesarios o si tenemos que ser más exigentes para que cumplan a lo que se les pide según las fechas establecidas desde arriba y listo, ¿no? Porque, nada, veamos cómo siguen el resto de los grupos, a ver si alguien pudo hacer algo, pero porque tampoco la idea es, no queremos perder tiempo ni hacerles perder el tiempo, ¿no?
Y vemos que por ahí en las otras comisiones, como son más exigentes, le dicen tienen que entregar tal fecha, no rescatan mucho en que tengan el tiempo para dedicarse lo suficiente quizá, ni que tienen otras materias en el medio, qué sé yo, pero sin embargo los grupos les cumplen. Entonces se da como esa dualidad. Nosotros que pretendemos darle un poco más de tiempo y ser más flexibles y de repente venimos y nadie hace nada y es como un poco raro, ¿no? ¿Se entiende? No, y aparte, este tiempo que para nosotros, o sea, nosotros queríamos que ustedes analicen bien las obras europeas porque realmente sentíamos que era un montón que trasladan las europeas y la americana. Entonces queríamos que trabajen a conciencia con eso, más todo lo que les mostramos de la lectura, ¿se acuerdan de la lectura de la semana pasada? Todos los croquis, cómo graficar, a qué apuntar. No, la idea no era darle más tiempo para que hagan otras materias, sino Darle que más cursen tiempo el para año que que hagan a viene. conciencia. Claro. Entonces, Bueno, o a ver, sea, la idea era madurar y tomárselo lo mejor posible a este trabajo y que les sirva para el resto de las materias y después de la profesión. Pero bueno, vamos a ver cómo terminamos el día y depende de eso vamos a manejarnos. grupo 5. ¿Alguien del grupo 5 para mostrarnos Renacimiento? A ver. Encima Renacimiento está buenísimo. ¿Alguien leyó algo de Renacimiento? Bunchich, Daira, a ver quién más. Era Erart, Ayelen, Farías Mauro, Fosiejuk, algo así, Brian Leonel, Correa Ailín. ¿Alguien de ese grupo? Bueno, mierda. Grupo 6. Bueno, grupo 5, no sé si hay alguien o no, avísenles que están ausentes y que tienen bajo nivel de corrección. Grupo 6, Bernal, Cabrera, Carabajal, Fagnani y Nicolini. Nicoli, profe. Nicoli, perdón. Sí, profe. Ahí está, Francesco. Bueno, ¿puedo ustedes compartir? habían... Si quieren. Sí, dale, por favor. Puedo avanzar igual con la etapa, con el primer punto. Ahí comparto. Dale, buenísimo. Bueno, nosotros nos había tocado la iglesia de San Andrés de Mantua y lo que pudimos observar a partir de la forma de lo que leímos sobre forma ideal y ordenación del espacio era cómo las formas que estaban descritas por Vitruvio, que eran las formas platónicas, se podían apreciar en la fachada del edificio, visualmente en forma de círculos y cuadrados, y en cuanto a simetría, de tal forma que también la fachada entera del edificio está inscrita en un cuadrado perfecto. Esta proporcionalidad también se podía observar en planta, así como la utilización de módulos que se puede apreciar como el crucero es el que se repite a ambos lados del transepto y también en la zona hacia adelante, digamos, en la zona del ábside, como también se puede observar esta proporcionalidad y las formas platónicas en el espacio, que es lo que intenté representar acá, de tal forma que este cubo que forma el crucero se repite también formando en 3 veces, digamos, en forma lineal, formando la nave principal. O sea, que también las formas que había descrito Vitruvio se repiten tanto en planta como en alzada, digamos, en el espacio. Y creo que eso era todo. Una pregunta, ya que mencionaste. Todos y todas sabemos qué quiere decir, por ejemplo, nave principal, transepto, ábside, crucero. Sí, están re cancheros en eso, Pedro. Quédate tranquilo. Ok. Pedro dio mucho tiempo clases de historia en Buenos Aires, entonces por ahí este es el primer año que se incorpora. Él fue profesor acá en la cátedra, después estuvo viviendo en Buenos Aires y recién este año se está incorporando, por eso algunas cositas. Yo me acuerdo de todas las caras, o sea, sé que son re buenos grupos, por eso estoy tan enojada.
En Historia 1 nos hicieron mucho hincapié en aprender los nombres de las cosas, así que sí. La mayoría, por ahí se me mezclan a mí particularmente, pero sí. Bueno, y en este caso que mencionaste, que Sol vos mencionaste, ¿qué son las formas platónicas? Formadas por líneas rectas y el círculo particularmente, que era una forma que los arquitectos renacentistas, era la forma predilecta, digamos, de los arquitectos renacentistas. O sea, ¿alguien más quiere aportar algo sobre eso? Capaz que tiene que ver algo con algo emocional que sentían los renacentistas con esa forma. No sé. ¿Y por qué se le dice platónicas? ¿A qué hace referencia? Por Platón. ¿Que Platón era un? Filósofo griego. Ok. Pero bueno, si tuviéramos que decir así de manera sencilla, ¿cuáles serían las formas platónicas? ¿Son formas complejas, múltiples, puras? Puras. Ok. Estemos todos de acuerdo con eso, ¿eh? Son como acuerdos básicos. Eh, entonces, lo que vos nos decías es que hay como cierta correspondencia entre lo que serían las formas platónicas, vos hablabas y lo que marcaban ahí en la planta, y en el croquis ese que estás marcando, de lo que sería la obra con las formas platónicas. En este caso, con el cuadrado y con el círculo. Sí. Okay. Y eso alcanza o hacer cierta, encontraron que eso llega a generar un módulo o que solo aparece en determinadas partes de la obra, o de qué le sirve en este caso al arquitecto, digamos, eh, acudir a estas formas platónicas, ¿no? ¿Para qué? Sí, por lo menos acá en planta se ve cómo forma, digamos, la proporción de tal forma que, por ejemplo, en la nave principal es 3 veces el crucero, digamos, y también como las capillas, por ejemplo, es un cuarto del crucero, que sería el módulo, la unidad modular, digamos. Ok. Entonces podemos decir que el arquitecto utiliza esta forma como unidad de medida o de proporción también, ¿no? Claro. De la planta. Profe, Sí. puedo hacer, yo no estudié el tema, estudié más, me tocó más barroco, pero también hay puedo ver, digamos, en lo que muestra de planta, cierta proporción áurea que se maneja, podría ser a través de rectángulos y también la combinación que lleva de fragmentación del círculo y el cuadrado a lograr la proporción. Puede ser, habría que tratar de inscribir la planta a ver si cierra esa. Sí, pero no sé si como una totalidad, sino como elementos, digamos, que componen, como ejemplo la nave, las capillas, el transepto, por ahí, de la combinación de ciertos elementos, como que podrían manejarse de cierta proporción. Sí, sí, lo que sí, si habla de proporción áurea concretamente, viste, como que remite a algo bien específico, habría que ver. Sí es cierto que lo que se ve es, hay una proporción y hay una proporción que tiene que ver con esto que hablaba la compañera, pero habría que ver si se inscribe como en la proporción áurea, que viste como que en realidad eso se calcula y se grafica, tiene que cerrar más o menos, ¿no? Podría ser, ¿eh? No, la verdad es que no lo sé, no me acuerdo, pero sería cuestión de chequear y ver si eso es así. ¿Algún otro grupo que haya podido ver algo de Renacimiento y que quiera aportar? Dejo de compartir. No, espera un ratito. No. Grupo 7. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. No, nosotros no pudimos avanzar tampoco por las mismas cuestiones que nuestros compañeros. Ok, grupo 8. Grupo 9.
¿Qué tal, profe? Nosotros tenemos manierismo para mostrar. Bueno. Bueno, 1 de 9 hizo Renacimiento. No está todo perdido, o sea. Fíjense qué onda y traten de tomárselo en serio, porque si no posta que van a reprobar todos, ¿eh? Nos vamos a encargar de eso. Porque está todo bien, pero media pila, hagan lo posible. Y si alguno tiene un problema, nos avisa y tratamos de resolverlo, pero si no avisan nada y damos por hecho que están avanzando como deberían. Bueno, Profe, gracias. disculpe, Sí, antes sí. de terminar, esa manera de la que realizó Sol las láminas es, digamos, está bien, digamos, o sea, se entiende, digamos, a lo que ves que sí, podemos usarla en todo el trabajo. Sí, obvio. Sí, y yo lo único que les diría es que se ve como la planta, todo re perfectito, dibujado, que está buenísimo, pero trataría de ver, acuérdense lo que decíamos de la cuestión de dibujar y qué sé yo, fíjense de dibujar sin miedo y y no sea una cosa solo de presentación, porque estamos en una instancia que, que esto tiene que ser más bien un proceso. Y al final sí, si bien nosotros les pedimos que entreguen como las etapas como partes, entregas parciales del trabajo, la entrega final es la más importante y es la que vamos a mirar lo que es presentación en sí. En esta instancia, que serían entregas parciales, fíjense y lo que nos interesa es que aprovechar esto para que les quede a ustedes. Entonces, equivóquense, rayen, dibujen 1000 veces, hagan otros esquemas, todo lo que puedan. Y para lo que es presentación posta que nos tiene que vender, bueno, eso es lo que vamos a mirar en la entrega final. Ahora vamos a mirar más bien una cosa conceptual y de procesos, ¿no? Chicas, ¿usted Perfecto. del grupo 6 nos podría mostrar su trabajo de la etapa 2? ¿De Sí. Renacimiento solamente? Ahí lo busco. ¿Cómo? De Renacimiento, de la obra A de ver, San ahí lo busco. Andrés. Profe, ¿se puede trabajar apaisado o no, digamos? ¿No hay drama con eso? Sí, no hay problema. Inclusive nosotros, o sea, son módulos A4, así que manejen como quieran. Claro, Si nosotros quieren hicimos igual trabajar primero en compu y estamos haciendo las plantas y empezamos a hacer en la hoja. Por eso quería preguntarle. Dale. Ahí tengo, Sol, si quieres compartir. Dale. Perfecto. Gracias. ¿Se ve ahí? Sí, Sí. A ver, yo lo que quiero mostrar con este grupo, que es el único que presentó, nosotros tenemos esta etapa descriptiva bien detallada, punto por punto, ¿se acuerdan? Aspectos funcionales, formales, etcétera. Para que contesten cada uno de esos puntos, más todo el tiempo que se tomaron para entender lo que es el contexto, el pensamiento, el manejo del periodo Renacimiento. La idea es que con las dos preguntitas que hacemos en el punto reflexivo, que es la etapa 3, ustedes puedan terminar de hilar todo. ¿Sí? Estas dos preguntas que parecen bastante fáciles y literales de Leland Roth son como la esencia o son uno de los puntos importantes del Renacimiento en la arquitectura. Entonces se ve, si empiezan a buscar, después de todo lo que estudiaron de Renacimiento, entender qué es la forma ideal, cuál es el orden racional del espacio, tiene que ver con el humanismo, tiene que ver con la escala humana, tiene que ver con toda esta concepción que habíamos hablado la primera vez, cómo toman Grecia y Roma, ¿sí? Entonces, expláyense y pueden inclusive dibujar a mano alzada en croquis, puntualmente la parte del Renacimiento, lo que son croquis interiores de la iglesia,
cómo son las modulaciones, dónde se ve esa forma ideal, qué es la forma ideal en relación a qué, ¿sí? O sea, expláyense. Son 2 preguntas para que ustedes terminen de hilar la cosa. O sea, todo lo que es transparente o lo que no se ve de la etapa descriptiva están en estas preguntas. Así todo estaba bien lo que mostró Sole, ¿eh? No, Ojo. sí, está bien. Por ejemplo, Pero, para mí, yo que, o pero sea, no se que quede, vi que no se... trabajos de las chicas Sí. todavía, o sea, está muy bien, está muy bien. Sí, me animaría, como mostramos la clase pasada, estos croquis de alto, me gustaría que ustedes, inclusive que firmen abajo y que pongan, bueno, yo hice este croquis, ¿sí? Anímense. No, lo que hablamos de la conexión de la mente y la mano, todo eso tiene que ver en este trabajo, o sea que realmente nos parece importante. Y que Yo la creo que todavía reflexión, pueden dibujar un poco más, a eso voy. que la reflexión se note, digamos, o pueda aparecer tanto en un esquema como en una pequeña síntesis, pero que relacione también incluso lo que se vio el contexto, esto que le dice Jimena de la etapa 2 y bueno, lo que sería propiamente del análisis de la etapa 3. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a pasar a manierismo porque... Deja de compartir, profe. Sí. El grupo 6, profe de manierismo, también tiene el primer punto. Y creo que el 2 también. Bueno, a ver, Sí, mostranos, el 1 dale. es el 2. Genial. ¿Comparto nomás, profe? Sí. Ahí se ve. No todavía. Sí, ahí se ve. Bueno, el primer punto hablaba sobre la ambigüedad y el capricho, digamos, y describí como que podemos distinguir, digamos, un capricho personal y una burla en la disciplina formal por parte de Palladio, que es el que realizó Villa Rotonda, al rematar con una cúpula una residencia privada, que esto no se solía hacer, digamos, además de la doble simetría en su planta y el arrogante modo en cómo se elevaba la misma sobre el paisaje. Además, puse que la ambigüedad reside en el hecho de que los frontis, ubicados en la parte superior de las aberturas, en lugar de tener pilastras, estaban sostenidas por ménsulas de manera inestable, que era algo imposible de pensar en términos renacentistas. Sus fachadas también son propias de un edificio asociado a lo religioso, además de poseer 4 fachadas y ser idénticas, generando vistas en diferentes paisajes, digamos, haciendo una doble lectura. También se puede decir que las escaleras se convierten en un elemento importante en la experiencia del espacio, brindándole un valor al edificio y también contradiciendo las instrucciones explícitas por Alberti, que decía, cuantas menos escaleras haya en un edificio y menor sea el espacio que ocupen, menos molestia causarán, digamos, y en este caso tiene 4 escalinatas importantes. Y también puse, pero esto no sé si está bien, esto iba a preguntar, que se puede observar una combinación entre 2 sistemas en cuestión, digamos, en los laterales de los pórticos, porque encontramos un arco con un acabado tipo almohadillado, pero también hallamos una columna que proviene de la fachada, que es como excesivo, digamos, un arco y también la columna. Y bueno, y eso encontré. No llegué a marcar mucho en los gráficos, digamos, pero tendría que resaltar todo esto de la fachada y la cúpula que no se usaba, o lo de los frontis. María, nosotros cuando hablamos de ambigüedad y capricho, está bien lo que contestaste,
pero esta obra tiene muchas más ambigüedades y caprichos y necesitamos que ustedes lo vayan descubriendo, ¿sí? Estas son las más clásicas, pero todavía tienen muchos otros elementos y decisiones arquitectónicas bastante ambiguas. Entonces traten de sacarle provecho a esta obra porque hay mucha información. Lo mismo con la del grupo 6, con Santa Andrea, que entren a la iglesia, entren a la obra, fíjense dónde están esos órdenes, dónde está esa forma. Lo mismo acá. Sí. Y miren, una cosa muy importante es toda la parte de implantación. Tanto, ¿se acuerdan de que habíamos leído, no sé si leyeron esa parte de cómo están implantadas estas casas semi-suburbanas, digamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de algo de eso? Entonces no es solamente la obra de arquitectura, sino también su implantación y el paisaje. Eso tiene mucho que ver. A mí me gustaría que primero ustedes investiguen la obra por su cuenta, sin leer mucho, porque rápidamente van a detectar, inclusive viendo en Google Maps, si ustedes ven cómo son los distintos accesos, qué está pasando, ustedes van a decir, qué raro, a ustedes mismos les va a parecer que es ambiguo, ¿sí? Y luego acompañen con la información que pueden leer y todo lo que ustedes ya investigaron de la etapa descriptiva. ¿Quién dibujó? ¿Vos dibujaste, María, esa planta? Sí. Sí. Por ahí está bueno. A veces, como yo no sé si terminan de hacerse la idea que es como eso, de qué funciona en esa obra, ¿no? De y de cómo se imaginan ustedes, por ejemplo, estando ahí, o si terminan como de entender la obra en sí, digamos. Sí, pregúntense qué pasó, por qué cuatro entradas, por qué, bueno, tiene tal esquema o el lenguaje arquitectónico, por ejemplo, cuando ustedes analizaron el aspecto formal, ustedes tienen un lenguaje arquitectónico. Y nada, la cuestión es que, como habíamos dicho la vez pasada, ojo, no está mal lo que hiciste, ¿eh? Vamos a aclarar eso. Pero sí está como bastante escueto o superficial, digamos, eso es lo que queremos decir, que hay mucho más por decir todavía. Claro, como que está muy general, digamos, o lo Sí. básico de lo que sería la obra para decir. Claro, es como lo más fácil de ver. Y Claro. nosotros pretendemos que, bueno, que puedan aprender a mirar y ver y darse cuenta un poquito más de cosas, ¿no? A ver como en profundidad. Y entonces por ahí yo diría, si, no sé, que insistan un poco con el dibujo o viendo un corte donde comienzan a verse o viendo cómo está implantado esta obra, que no aparezca así sueltita. Y entonces en la medida que van dibujando, imagínate como si estuviese dibujando vos una casa que te pidieron para un proyecto, ¿no? Entonces, para que uno termine de entender y comience a hacerse preguntas, bueno, ¿y por dónde ingreso? ¿Yo llego? ¿Desde dónde llego? ¿Cuál es el ingreso? ¿Cómo desde fuera del predio? ¿Hacia dónde dan esas escaleras? ¿Cuáles son las visuales? Las vistas, lo que sea, ¿se entiende? O cómo es la escala de un corte, cómo es una personita, es como para entender bien. Y lo que no, que te genere como preguntas. O que te haga ver, bueno, qué raro esto, ¿no? Tipo, ¿cuáles son las ambigüedades? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Aparte, ya leyendo y habiendo visto obras del Renacimiento en Europa, con más razón surgen estas decisiones arquitectónicas diferentes. Y miren todo, desde la implantación, el paisajismo, desde afuera, cómo es la escala en relación a qué,
cómo son las fachadas, funcionalmente qué tiene ambiguo, formalmente qué tiene ambiguo, tecnológicamente qué tiene ambiguo, y también hasta en la decoración. Cuando vean interiores van a darse cuenta que tiene cosas que no sé si las pondríamos nosotros con el chip occidental, digamos, ¿no? Que me parece interesante replantearla y decir, mira, el arquitecto decidió hacer de tal manera. Pero también, digamos, está bueno, y por eso la cuestión del dibujo, por terminar de entender, ¿no? Es como, bueno, ¿qué estoy dibujando? ¿Cuánto mide ese muro de espesor? ¿Cómo es la proporción de esas escaleras para una personita? Imagínate, vos te estás diseñando una casa y pones así 4 escalinatas semejantes. Es como hacerse esa idea de las cosas, ¿no? Que entiendo que la única manera que tenemos de acercarnos un poco más es como para entender es sentándonos y viendo qué es cada cosita a través del dibujo. Sí, por ahí quizás como la consigna puede llegar a ser muy ambigua también, la consigna del punto 3, lo que les digo como recomendación es que las preguntas que le hacemos en el punto 3 son conceptuales, son 2 conceptos por periodo. Entonces, vayamos aspecto por aspecto y encuentren dónde está esa forma ideal en todos los aspectos, dónde está esa ambigüedad en todos los aspectos, dónde está esa teatralidad en todos los aspectos del barroco, ¿sí? Y yo creo que eso les va a poder dar como un orden y una guía y quizás van a encontrar más cosas, descubrir más cosas. Son los ejercicios que habíamos hablado en su momento de la pintura, de las personas, o sea, esto, si estuviéramos en la pintura de Bansky, seguimos viendo, se ve la primera parte y ustedes ya tienen toda la información. Usen las láminas que necesiten, no se limiten a una sola lámina. Si quieren hacer más, si quieren hacer dibujos de distintas escalas, encuentren cosas, encuentren lo manierista en la obra. Igual no está mal, ojo, María está muy bien ya lo que le hicieron. dije. Sí, sí. No, pero basta, ya fuiste malo hoy, no quieras ser bueno de repente. O sea, esto no es así. Bueno, a ver. No, está Sí, bien. tenemos más el Aparte, punto dos. amamos que presentó algo. O sea, gracias, María. ¿Lo salvaste? Sí. Está bien, Salva. se entendió. No, además, sí es necesario hacer las correcciones así en la próxima, cuando tengamos que entregar, digamos, esté bien el trabajo, así que está perfecto. Ok. Bueno, seguimos. No sé si muestro también el punto 2. Profe, nosotras avanzamos también con el punto 2. Ahora le vamos a pedir que nos No muestre. llegamos. Ah, perdón. Pará. Vemos. No, que no llegué a graficar porque la verdad que tardamos bastante en poder entender el texto porque era bastante complicado, digamos. Y no sé si la respuesta es esta que estaban buscando, porque estaba comparando con otra compañera que también hizo el mismo punto y su respuesta fue prácticamente la influencia indígena. Y lo que yo entendí es como que lo primero que se estaba buscando era cómo se fue introduciendo, digamos, el manierismo, y yo lo tomé como que se fue introduciendo de a poco en las 3 etapas que habla bastante el autor, y último sí puse que también habla de otras influencias, y ahí puse la influencia indígena también. Pero lo que no estaba segura es si justamente se trata sobre esas 3 etapas de cómo se fue incorporando, o prácticamente cómo es la arquitectura manierista en América. Bueno, vamos por partes. Acaba de escribir el grupo 5, no recibió la obra que nos tocaba trabajar, bla, bla, bla. Profe. Sí. Yo soy del grupo 9 y a mí me tocó esta parte del manierismo que también interpreté así de las 3 etapas. No sé si... Sí, pero vamos por partes. Acá, grupo 5, ¿qué obra no recibió? Ninguna obra nunca la vez pasada. ¿Y qué entregaron? Bueno, no sé. Grupo 5, Agostina.
Y entonces sí tenés tenés la obra para trabajar. Dijimos que la obra americana se la vamos a asignar recién mañana porque queríamos que avancen sobre los ejemplos europeos primero. Las obras son las mismas, vamos a tener ejemplos europeos y americanos. Lo que ya asignamos es lo europeo y lo que vamos a asignar mañana es lo americano, ¿ok? Bueno. Ay, no Solo sé. con respecto a lo que vos comentaste de las obras americanas, ustedes por suerte ya avanzaron con esa parte, vamos a corregir la clase que viene, digamos. Esto, el punto 2, el punto 2 y 3. Sería el punto 3. reflexivo, punto 3, etapa reflexiva, punto 3. Pero eso igual tenemos que entregar el lunes, ¿o no? Sí. Así que van a tener que amañarse. Sí, Pero después, veamos. Sí, decime, perdón. y después puedo preguntar algo para que expliquen porque no me quedó claro para hacer los puntos sobre barroco, digamos. Sí, dale. Sí. Pero Vamos a seguir con manierismo y ahora vamos a barroco. Dale. ¿Para quién estaba compartiendo? Del grupo 6, creo que era. Sí, yo estaba compartiendo, ¿Querés, pero Sol es la que hizo. Ah, sí. ¿Querés volver a compartir así vemos la segunda parte que habían hecho? Y ahí volvemos con lo que dice Sol. Esa era mi duda, más que nada. Okay. Ese primer renglón manierista que aparece ahí, ¿eh? No, está un desastre porque lo hice rápido. Ya voy a ser prolijo para la entrega. Es que no llegué con el tiempo. Te estamos cargando. Está bien. Por lo menos se entiende que está hecho a mano. Sí, bastante. Bueno. Yo no alcanzo a leer bien lo que dice ahí, pero recursos. Si quiere le explico más o menos lo que hice, profe. Dale. Lo que entendimos era como esas 3 etapas, porque la verdad que habla bastante el texto de esas 3 etapas. En ningún momento, más al final recién nombra lo que se llama manierismo, digamos, recién lo nombra al final. Entonces como que iba leyendo todo el texto y iba diciendo, pero la respuesta no la encuentro, digamos, cómo se introduce el manierismo. Hasta que, bueno, terminé de leer y ahí dije, bueno, ahí reflexioné y dije que se fue dando con las 3 etapas. La primera, que era como los primeros, se los llamaba como arquitectos primitivos, porque no eran en sí arquitectos, fueron como los que tuvieron que innovar sobre el territorio en el que estaban. La segunda etapa, cuando llegaron los coadjuntores, que fueron los que llegaron con, por ejemplo, la idea de la piedra para construir esas estructuras que estaban trabajando con madera, para introducir la piedra, que primero la introducieron únicamente en los muros, y la estructura siguió siendo madera. Y la tercera etapa, que era la que sí es más europea, que ya se empezó a trabajar todo con piedra. Y después también lo de la influencia indígena, que si bien, por ejemplo, en los capiteles se podían ver algunos órdenes clásicos, como en el manierismo lo que se hace es como no seguir esos órdenes exactamente, y los indígenas, por ejemplo, los reemplazaban con flora y fauna, con imágenes de flora y fauna local. Y eso es lo que yo no sabía si estaba bien, porque hablando con una compañera me dijo que ella explicó lo de los indígenas, que nos explicó como las primeras 3 etapas, porque tampoco sabía si eso era justamente de lo que se trataba la consigna. Bueno, Jimé, a mí me parece que a ver, está bien y no está bien.
lo que encontraron, digamos, ¿no? Es como un poco general y lo de esas 3 etapas, sí, bueno, fue dándose así, pero eso no necesariamente hace a que una obra sea manierista, ¿se entiende? Sí. Y sí, también hace. Eh, em, el tema es que, a ver, ¿alguien más que quiera aportar algo sobre la parte de manierismo? A ver si completamos un poco entre todos. Por ejemplo, podemos ver, no sé si ustedes vieron con el templo de San Ignacio, puntualmente. Sí, no entramos a ninguno puntualmente. Bueno, vamos a mirar. Yo voy a dar un ejemplo puntual a ver si me ayuda. ¿Alguien que pueda presentar el templo de San Ignacio? Compartir así buscando en Google. Yo, profe, en el comparto. Acá en el libro están, pero dice restos de la portada del templo de San Ignacio y después dice portada lateral del templo. Lo que estaría bueno también es repasar un poco. A ver, por ejemplo, ¿ven esta obra que estoy mostrando? No, profe, no se ve. No está presentando, profe. No, profe. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, profe. Bueno, ¿esta obra la conocen? Creo que apareció en el Leland esa hora. Creo que habla de eso. ¿A dónde les parece que puede estar ubicada por el pequeño contexto, entorno que se ve? ¿En Italia, profe? Sí, Italia, ¿Es la, en Roma. es la iglesia del Jesús? ¿Puede ser? Exactamente, sí, el Jesús en Roma. Bueno, Sol, ¿vos podés compartir ahora la del templo? Dejo de compartir. Acuérdense de esta foto, por favor, ¿eh? Me aparece en esta, profe. Si quiere explicar... ay. Capaz en esta sea mejor. Estas son las que aparecían en la biografía. Para poner otra vez la de Google, a ver, tiene que aparecer como que. Ahí se ve muy lejos. ¿Esta? Claro. Ahí abajo tenés otra. ¿Eso queda en Misiones? Sí. ¿Nunca fueron a San Ignacio? Sí, por eso me estaba preguntando. Bueno. Hay dos, hay otra, bueno, ahí en la región de Paraguay y de Brasil también hay más, pero bueno, en este caso. Ahí tenés un dibujo, mirá. ¿Esta? Si querés. O cualquiera de las fachadas, bueno, la que quieras. No le puedo agrandar.
Profe, Jimé tiene el micrófono apagado, no sé si está hablando. Ahí está. Se nos perdió la profe. Ahí está. El punto 3 dice, verificación conceptual reflexiva sobre los supuestos teóricos de Roth, pero ahora en los casos americanos. Bueno, leer, ambigüedad de capricho, verifique y explique cómo se dan estas ideas según lo presentado por Iñiguez en las obras americanas que se mencionan a continuación. Si nosotros vemos, acaban de ver la obra del Gesù en Roma, ¿no? Y si vemos una fachada como la de San Ignacio en Misiones, podemos ver muchas semejanzas. Entonces la pregunta es, ¿cómo llega esa influencia romana a Misiones, a Argentina, a una zona guaranítica? Eso por un lado. Y por otro lado, el Gesù ya empieza, o sea, no llega a ser barroco todavía, es una de las obras, es una obra previa al barroco, 100%. La tomamos como manierista. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo se hace ese traslado? ¿Cómo está esa transculturación, si quieren, que yo prefiero ni usarla directamente, pero como concepto? Pero ¿cómo de Roma llega acá? ¿Cómo se ve ese manierismo? O sea, nosotros de repente tenemos manierismo en Misiones, sin el proceso teórico, de pensamiento, de crítica, de todo lo que habíamos hablado del manierismo cuando fue en Europa. O sea, acá de repente concebimos el manierismo, pero con otro contexto. ¿Me explico? Sí, profe. Si lo entienden, avísenme, lo volvemos o damos otro ¿Por las ejemplo. misiones jesuíticas puede ser, profe, o no? Bueno, empecemos a desmenuzar un poco. Las misiones jesuíticas, sí. ¿Quiénes dirigían las misiones jesuíticas? Porque sí, está bien, los indígenas construían y aportaban y incluían partes técnicas y de alguna manera decoración. Pero ¿quién era la cabeza o sea, quién manejaba las misiones jesuíticas en Misiones o en la zona guaranítica? La gente que estaba en Europa, los sacerdotes y eso, ¿no? ¿Sacerdotes? Dentro de los sacerdotes hay muchas órdenes. La orden jesuita. Orden jesuitas. Los jesuitas, ¿cómo pensaban? ¿Alguien tiene idea? Sí. Estoy haciendo estas preguntas para que Tengo las entendido vayan que eran los más, o sea, justamente cuando fui ahí a San Ignacio, como que me explicaron que eran como los más compasivos, capaz que con los indígenas, y eran como que los que menos, los que más aceptaban, digamos, sus costumbres y demás, y como que eran los que más dialogaban, y bueno, después viene todo el tema de la Inquisición cuando los sacan a ellos. Claro, pero si nosotros, o sea, de alguna manera estamos haciendo un templo para una iglesia católica en Misiones. Uno de los comitentes sería la orden jesuita, ¿sí? Los jesuitas, ¿ustedes sabían que el Papa es jesuita? O sea, el Papa Francisco es de la orden jesuítica. Hay distintas órdenes y hay distintos como manejos dentro de cada orden. Por ejemplo, los jesuitas tienen, para ser jesuitas, que tener una carrera universitaria, 1 o 2 carreras universitarias. Por ejemplo, el Papa creo que es ingeniero químico, ingeniero en algo. Entonces, generalmente todas estas órdenes, o sea, la orden jesuítica hacía construcciones muy, muy elevadas a nivel técnico porque tenían mucho conocimiento. Después hay otras órdenes que quizás hacían ayuno y quizás se abocaban más a... Eran como eruditos, digamos. Claro, exactamente. Sí, es la que más, no sé tarda en integrarse. Tenés que estudiar un montón. Pero también son como los más austeros, digamos, en cuanto a la vivencia, según lo que tenía entendido. Sí, austeros, pero a la vez tenían... Ricos en conocimiento, digamos, más que en otras cosas. Vale, sí, no eran tan materialistas eso hoy. O sea, no es que iban a pintar sus iglesias de oro y esas cosas.
Claro, pero construyeron una ciudad importante, digamos, en pleno misión, en pleno selva en ese momento. Entonces, la orden jesuita, ¿de dónde proviene? De Europa. De Europa. Y dentro de Europa, ¿qué parte de Europa está a la cabeza de todo esto? O sea, ¿quién maneja la Iglesia Católica? ¿En En Roma? Italia, ¿no? En el Vaticano. Claro. Entonces, esa es la conexión más directa de por qué la Iglesia del Jesús en Roma, o sea, estoy dando una de las conexiones. Cómo una iglesia como la de Jesús en Roma influye en una iglesia de una de las misiones guaraníticas acá en Argentina o en la zona guaranítica. Como que ellos entonces copiaron el templo que conocían en Italia, lo trasladaron básicamente acá, a los Claro, sicilianos. toman como referencia, porque era lo que ellos conocían en ese momento y en ese periodo. Además, no se olviden de un contexto de conquista de América, y la conquista se dio de la mano a la evangelización de América, ¿no? Llevaba como esa doble bandera. Entonces, para conquistar al tiempo que también ir evangelizando, la evangelización se hacía a través de diferentes congregaciones. En este caso estamos hablando de la jesuita. Pero la pregunta en relación a lo que nosotros preguntamos en el trabajo práctico es, ¿la ambigüedad y el capricho se aplica en el templo de San Ignacio? ¿Qué les parece a Pues ustedes? el profe que usaron el capricho de otro, entonces como que no sería su capricho. Como que copiaron Exactamente, eso. O sea, ¿viste cuando vos no te das cuenta pero respondés igual que tu abuelo y vos en realidad no viviste, no experimentaste eso, pero estás repitiendo lo mismo o que escuchaste a algún maestro, que escuchaste de alguien que influye en vos directamente, pero no es una decisión de la comunidad indígena y de la orden jesuítica de esta zona de Misiones generar un cambio en el lenguaje arquitectónico de esta obra. Entonces, ojo con eso. O sea, cuando van analizando América, tienen que entender que no todo, o sea, no todos estos conceptos europeos que lo estamos tomando vienen como respaldados, o sea, vienen respaldados de alguna manera por el mismo contexto. Es decir, respaldado quiere decir como que no fueron necesariamente masticados, ¿no? No son propios. Claro. Sino no son que, bueno, había que levantar una iglesia y, bueno, ¿cómo la hacemos? Y la hacemos como la iglesia que conocemos, que de nuestra orden, la principal, bueno, ¿cuál es? La que mostró primero el O sea arquitecto. que, más allá de ser manierista la iglesia que tomaron, ellos no usaron ningún principio manierista para realizar su obra. Los principios manieristas se ven en la obra que estamos viendo en la Claro, pero al ser ajenos, digo, capaz que no, o sea, como el capricho de otro, como que ellos no, tampoco digamos, no hicieron a su manera las cosas, eso es. Claro, es como que no salió de ellos, digamos. No necesariamente, sí, quizá ese sea el primer capricho. Pero a nosotros nos pasa, por ejemplo, en Corrientes. Pedro, hace unos años hicimos un ejercicio que fuimos con los chicos a recorrer la Plaza 25 de Mayo. Sí. Era en primer año, no tenía ninguna aproximación, no sabían nada de Renacimiento, no sabían nada de manierismo. Y de alguna manera, todas nuestras obras de Corrientes son manieristas, ¿entienden? No son perfectamente hegemónicas de orden ideal y esencia, o sea, como que termina habiendo como un proceso por el tiempo, por los lapsos, que generan modificaciones. Y acuérdense de esto que hablamos la vez pasada, creo, o la clase anterior, de esta relación que se da siempre entre centro y periferia, ¿no?
y cómo van llegando, en este caso, a la periferia de lo que respecto de dónde se dieron en este momento, donde sucedían las cosas respecto a la arquitectura, cómo llegan, digamos, acá, y qué sucede en el medio. Esa es la cuestión, ¿no? Como... Si vemos, por ejemplo, el templo de... ¿Tienen por ahí alguien que nos pueda mostrar el templo de Jesús de Paraguay? ¿Quieres que busque, profe? Sí. Este sería. Creo que en la biografía aparecía esta imagen. Sí, es eso. Pero puedo abrir esta también si quieres. Esto también trae un poco de constelación también, profe, de cómo traen de Exactamente. Bueno, por ahí en una fachada sería justo, ese es uno de los lados laterales. Pero bueno, sí detectar que hay manierismo y cuáles son los elementos manieristas en estas obras americanas, pero entender que el contexto es totalmente diferente. Reconocer que en el medio hay como un proceso en el que, claro, van a comenzar a aparecer otros elementos y quizá hasta es manierista respecto del ejemplo manierista original. ¿Por qué? Porque se sigue modificando un poco más, ¿no? Porque se alteran muchas más proporciones, etc. Bueno, podemos ver, gracias Sol por compartir. Podemos ver algo de barroco, si alguien avanzó con barroco. ¿Se entendió algo de lo que hablamos? ¿Se Sí, entendió profe. Está bien. O sea, describir más el proceso de cómo llega desde la cumbre, digamos, del manierismo para América. Entonces podemos tomar como ejemplo una obra, digamos, de allá de lo que es Europa y traerlo a como lo que mostró. Y a veces me parece que siempre resulta más sencillo, es como poner blanco sobre negro, ¿no? Si pueden identificar la obra que sirvió de referencia, como en este caso, o lo que sea, eso a veces sirve. Bueno, ¿alguien que quiera, y aprovechamos para corregir barroco? Profe, yo avancé con barroco, pero hice en la computadora nomás. O sea, no grafiqué nada a mano. No sé si muestra igual. Sí, mostrarnos igual. Tengo varias dudas al respecto. No sé si se ve. Sí. Sí, para mostrar, o sea, esto que habla Rod de la arquitectura de tipo emocional y eso, que era el primer punto que teníamos que leer. No sé si... Arquitectura para los sentidos. Eso, arquitectura para los sentidos. Y Tenemos impacto que... emocional. Eso. Yo lo tomé más desde el punto de vista de cómo está diseñada, digamos, la iglesia para esto de la absorción de la luz y eso. No sé si está bien eso o es otra cosa lo que había que hacer. Es que eso ya es descriptivo.
O a menos que, o depende de lo que vos quieras hablar en relación a la luz. Claro, o sea, como la misticidad que otorga al lugar la luz, ¿sería descriptivo o sería...? No, eso ya sería, sí, sería análisis. Sería análisis. Ok. Y lo mismo con esto que hablaba de a la iglesia ser de forma elíptica, pero que la fachada esté en el medio, digamos, no esté ni uno de los dos más angostos, hace que al estar adentro de la iglesia tenga como otra sensación, digamos. Eso también sería de análisis o sería descriptivo también. Nosotros Por les ejemplo. pedimos dentro del Elanrod los conceptos arquitectura para los sentidos. O sea, ¿qué encontramos en esta obra de San Andrés del Quirinal? Arquitectura para los sentidos, arquitectura de impacto emocional y arquitectura del artificio. En relación a todos estos conceptos, hay que explicar cómo se plasman estas ideas en esta obra, ¿no? Entonces, podríamos ir, como hablamos hoy, organizando de aspecto por aspecto y decir, bueno, vos me estabas hablando, por ejemplo, del aspecto espacial, de alguna manera, todo este misticismo, Claro, y todas sí. estas instituciones que generan en relación al uso y al manejo de la luz. Entonces, arquitectura para los sentidos. ¿Es una arquitectura para los sentidos esta iglesia? Yo creo que sí. O sea, como que está diseñada para eso. Arquitectura de impacto emocional y arquitectura del artificio. ¿Qué significa artificio? O sea, cuando yo busqué el significado de artificio me aparecieron dos significados y como que en cierto punto como que los dos están bien. Uno era como en cuanto a la decoración, como una que era como falso, digamos, pero atraía. Y otro que también habla como de una mentira, por así decirlo, el artificio como una mentira para también atraer. Entonces lo tomé como de los dos puntos de vista, tanto la iglesia usaba como el artificio de la decoración para atraer a los fieles y el barroco está como sobredecorado, están sus iglesias como sobredecoradas también al mismo tiempo. Como que cumple con los dos conceptos, digamos. Profe, según lo que yo leí también de eso, es como que trata de volver a una arquitectura más racional desde el punto de vista estético. Y por eso ¿Más racional? Sí. En barroco. Para mí, al contrario, es como más... Profe, si me lo permite, yo lo del artificio entendí que en realidad sería como la distinción, que no la línea entre la decoración y la estructura es muy fina y hasta a veces se pierde. Yo siento que en esta iglesia se nota mucho, justo a mí me tocó la misma que mi compañera, la que está exponiendo en este momento. Sobre todo en la capilla central se nota mucho con el tema del efecto de la luz, que se abre la abertura y como en un punto ya no sabes cuál sería la parte escultura y estructura del lugar. Igual, profe, para mí también los tres conceptos como que están, o sea, se los toma de manera diferencial, pero están íntimamente integrados, digamos, o sea, trabajan en conjunto, para mí. Así es. Cuando creo que María del Rosario estaba hablando de que trabaja la estructura y la decoración de la misma forma. Sí, profe. O sea, no sería de la misma forma, sino que están tan bien integradas que se pierde la distinción de cada una. Para mí, decirlo de esa forma es un poco peligroso, porque yo lo tomo como teatral. ¿Vieron como en un teatro que hay distintos telones y hay distintos revestimientos y decoraciones que en realidad están tapando la estructura? Son como capas. Porque, no sé si te digo María o Rosario, María del Rosario. Rosario, cuando hablamos de Grecia, por ejemplo, viste que separamos, o sea, bueno, se queda bien claro cómo integra lo que es decoración y estructura. Sí. Con el barroco hablábamos de todo lo que era este decoro, pero no quiero que nos confundamos que
el Que es lo barroco. mismo, digamos. O sea, artificio porque es como decía Catalina, digamos, simula, no es natural, es otra, no es real, o sea, está simulando algo. Entiendo. Ok. Simula un teatro, simula un telón, Claro, sí. de alguna Es manera. como que hay una sobrecarga de decoración también, que hace como Claro. que sea un montón de información junta. Exactamente. Y toda esa carga de decoración está generando un estímulo, genera un impacto emocional. Claro. Y los colores que usan también, entonces eso también lo analizamos todo, ¿no? Ok. Sí, por eso yo creo que si van aspecto por aspecto se pueden ir preguntando esto, entonces de alguna manera es más fácil responderse. O por lo menos van a saber a dónde no encuentran respuesta y pueden investigar. Ok. Súper. Por eso el ejercicio que hablamos hoy del Jesús con lo de San Ignacio, pregúntense por qué tiene que ver que sean misiones en Argentina. Primero que misiones no eran misiones, ¿entienden? O sea, ubíquense en el contexto y empiecen a hacerse preguntas qué estaba pasando en ese momento. También lo mismo acá, ¿quién era, para quién era esta iglesia? ¿Para Súper. atraer a quién? Y después con lo de barroco americano, sí no llegué a hacer el punto, como que empecé a hacer un análisis de las influencias que tenía el barroco americano, o sea, del barroco en América, y después como que me trabé un montón a la hora de ver la obra y poder decir, bueno, esta obra es barroca, tipo barroco americano, digamos, y cómo diferenciamos esto de las obras manieristas y barrocas americanas que tienen como más o menos la misma, como el mismo desenvolvimiento, digamos, a la hora de construir acá. No entiendo la pregunta, ¿cómo? Que No, a la no hora se entendió. de ver, o sea, si yo miro un edificio y no sé qué es barroco americano, ¿cómo digo esta obra es plenamente barroca, digamos? Eso como que no. Mira, vamos a ver, por ejemplo, la iglesia del Pocito. Comparto como para que veamos todos juntos. Miren la planta. Comparando con la que vos, o la que tu grupo analizó de Profe, no Roma. está compartiendo. ¿No estoy Ahí. compartiendo? No, todavía Jimena. A ver ahí. Ahí está. Ahí va. Ahí sí.